Buenas noches, comenzamos con esta semana 4 de módulo 2, semana 4, analizar y escribir para comunicar. Eh, ¿Qué vamos a hacer en esta semana? En esta semana haremos el mágico y maravilloso proyecto integrador. En esta semana reuniremos todo aquello que hemos aprendido a lo largo de estas semanas y lo condensaremos en el proyecto. Quizá les parezca muy complejo, pero no lo es. Es relativamente sencillo, es como estar chateando por Facebook, es como estar whatsappeando. Podemos estar aquí con el teléfono, texto, 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 y de repente nos damos cuenta que hicimos 5 hojas de puro texto. Es algo sencillo, simplemente debemos saber qué queremos dar a entender y transmitir un mensaje. Claro está, primero está el mensaje que le voy a transmitir a la otra persona. Si no hay el mensaje, no hay nada que decir. Antes de explicarles cómo hacer el proyecto, cómo se va a conformar, quisiera hablarles sobre esta semana 3 que concluyó. Semana 3, ¿qué sucedió? Eh, Les envié mensajes, hubo sesiones síncronas. Sin embargo, eh, se suscitó mucho este aspecto de que pareciera que se ha tomado a juego, en broma, sus estudios. Les pido que no se tomen en broma sus calificaciones. ¿Por qué comento esto? Eh, a lo largo de la semana anterior hubo estudiantes que enviaron hasta 3 actividades en la misma semana de textos distintos, algo que no se pidió, o lo copiaron, o, o cosas completamente distintas a lo que se había pedido. Eh, por ejemplo, mero ejemplo, no digo que así haya sido, si les pido una explicación del sistema solar, de la Vía Láctea, y de repente llega algún estudiante y me presenta un trabajo sobre una receta de cocina, ¿qué sucedió ahí? Y sin embargo le pido al estudiante, por favor, debes hacer sobre la galaxia, la Vía Láctea, los planetas, el Sol, la Tierra. La siguiente actividad ya no me envía sobre una receta de cocina, sino que me envía algún trabajo, supongamos, de mecánica automotriz. ¿Qué sucedió ahí? Le vuelvo a pedir al estudiante que me envíe el texto correcto, ya que esos dos no los ha hecho él, además de que no es el tema, los ha copiado. Les, el estudiante sube nuevamente el otra actividad, y no fue un solo estudiante, fueron bastantes. Y por bastantes me refiero a bastantes. No fueron 5 los que hicieron esto, fueron más estudiantes. ¿Qué está sucediendo ahí? Uh, yo sé que está sucediendo. Hay varios aspectos aquí a tomar. Yo sé que ustedes en este momento no tienen interés por leer, no tienen interés quizá por la escuela, tanto interés, si están estudiando su prepa, pero quizá están más interesados en la novia, o en terminar tal stage con tal videojuego de Xbox, o quizá, no sé, están haciendo un programa en YouTube, quieren ser youtubers, no sé, y no le están tomando mucha atención a sus estudios de prepa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que van a bajar calificación hasta inclusive reprobar el módulo y tener que repetirlo. Hubo bastantes estudiantes que repitieron la misma actividad, copiaron, y esto no fue exclusivamente de mi grupo, sino que hablé con profesores de otros grupos y sucedió lo mismo, exactamente lo mismo. Por lo que les pido seriedad en sus estudios, por favor.
no es tomarse esto a broma, como estar platicando con los cuates, con los amigos de secundaria. No, tienen que tomarse esto en serio, por favor, porque son sus calificaciones. Como estos, haré una reseña rápida. Como les comenté en semana 1, en semana 2, inclusive para meseros piden la preparatoria, para trabajar de secretarias piden la preparatoria. Entonces, si no tienen el mínimo de estudios, si no saben escribir bien, si no saben redactar, ¿cómo van a encontrar empleo? No van a poder sostenerse a sí mismos. Por favor, no tomen a broma sus estudios. No es de Tin Marín, de Doping Web, a ver que le envió el profesor con tal de que me ponga medio más o menos para pasar. No, no es a ver de qué más o menos. Eh, Tienen que esforzarse. Ustedes en semana 1 me enviaron sus actividades sobre qué metas tienen a corto, mediano y largo plazo en la vida. Algunos que ya se perfilaron para ser profesores, algunos estudiantes que quieren ser médicos, algunos otros diseñadores gráficos, ingenieros, maestras, adelante. Muy bien, que tengan sus metas. Sin embargo, aquí entra un aspecto muy importante, un tópico muy relevante. No pueden llegar a esas metas si no tienen voluntad, si no tienen esa disciplina para llegar hasta allá. ¿Por qué me refiero a esto? Les explicaré. Para poder entrar a una universidad tienen que haber leído mucho, tienen que haber pasado muchas materias. En este caso ustedes no tienen este inconveniente, como por ejemplo en mi caso, que yo tuve que ir a universidad presencial, preparatoria presencial. A mí me hicieron novatada en la prepa. Eh, no tienen que andarse preocupando por salir noche, por llegar muy temprano, por desmañanarse. No, eso es uno de los principales, de las cosas positivas. Otra es que no hay exámenes. Por favor, esto ya es algo muy grande. No hay exámenes y no tienen que trasladarse. Eh, Sin embargo, ¿qué sucede si no, si no tienen esta disciplina? ¿Qué es la disciplina en primera instancia? Supongamos que estamos viendo o escuchando por radio o viendo las noticias en algún periódico, los Juegos Olímpicos, las medallistas rusas ganaron oro, siguieron las ucranianas, inmediatamente después las búlgaras. ¿Cómo consiguieron las medallas de oro? Pues no entrenando una vez cada 6 meses ni 2 veces al año, sino entrenando de 8 a 10, inclusive 15 horas al día, no al mes, al día, para ser un excelente guitarrista, un violinista virtuoso. Hay que ensayar, o sea, no se, simplemente no se llega a hacer lo que se es por haberlo, por haber despertado y haberlo querido nada más porque sí, y no haber tenido nada de voluntad para lograrlo. Eh, ¿Esto a qué nos conlleva? Si no tenemos en primera instancia pensado cómo lograr nuestras metas, no las vamos a alcanzar. Tenemos que tener voluntad, y además de tener voluntad, responsabilidad, seriedad y disciplina. Supongamos que quiero ser un violinista famoso, pero ensayo violín solamente en Navidad. Así voy a ser violinista. No, o sea, esto precisamente le resta seriedad. Quizá ni siquiera pueda ser violinista para los vecinos, de tan mal que llegue a tocar.
Si quiero ser violinista tengo que tocar diario, horas, horas. Hay algunos estudiantes que me han preguntado sobre mi novela, El misterio de la rosa negra, de qué trata, cuánto tiempo la hice. Aproximadamente me tardé 2 años en leer toda la bibliografía, todo, porque no fue uno, ni 20, ni 30 libros los que leí. Fueron aproximadamente 2 años, unos cuantos meses, para poder conocer las maneras en que se expresa un personaje con otro. Por ejemplo, en Francia, siglo XVII, en Alemania, eh, los carruajes, las berlinas, la ropa, las casacas, las faltriqueras, espadas, estoques, eh, todo esto hay que leer. No se puede llegar a hacer algo bueno en la vida si no queremos esforzarnos. Si no hay esfuerzo, vamos a estar sumidos exactamente en lo mismo. Y aquí entra algo en lo que quiero hacer hincapié. No podemos exigirle a los gobernantes, no podemos exigirle al ejecutivo que lea 3 libros si nosotros no podemos leer unos párrafos. Entonces no podemos afrontar, no podemos enjuiciar a absolutamente a nadie si nosotros no lo estamos llevando a cabo en primera instancia. ¿Qué sucede con todo esto? Primero tenemos que sernos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos, de nuestras acciones. Es como si ahorita salgo aquí a la calle, mato a alguien, yo no hice nada, fue aquel, yo no hice nada. Con tal de limpiarme, de quitarme responsabilidades y obligaciones, además, le digo, aquel, yo no fui. Entonces, es muy fácil juzgar, es muy fácil echarle la culpa a las personas, pero es muy difícil juzgarnos a nosotros mismos, porque en el momento en que sabemos que estamos haciendo las cosas mal, como nos vamos a sentir posiblemente deprimidos o enojados o tristes, y qué vamos a hacer con la tristeza, posiblemente nos hunda anímicamente. ¿Quién quiere estar triste, deprimido? Nadie. Entonces, expiarse de esa manera es una manera sencilla. Recibí muchas actividades integradoras en las que me decían estudiantes a los cuales reprobé: este es el resumen, lo siento, un resumen no es copiar de la página 15 a la 25, no, es exactamente como si les pregunto ¿de qué trata tal película? Pues no sé, y comienzan a leer el, el texto de una reseña de algún crítico, cineasta. Pues la película dice Brad Pitt, dice Angelina Jolie, y dice tal, 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 y dice dirigida por tal, música de tal. No, no, a ver, ¿de qué trata la película? Y si aún así, a la tercera vez de que pregunto yo, ¿de qué trata? Me pegan 10 minutos de la película, 10 minutos del minuto, desde los créditos hasta el minuto 10, eso no es toda la película y eso no es un resumen es todo, desde que inicia hasta que termina, todo, todo, todo. Un resumen es un análisis, es una reflexión. No puedo, eh, si me preguntaran resumen de tal película, y en vez de responderles del minuto 1 a 10 qué pasa y les entrego toda la película, eso no es un resumen, esa es la película completa. El resumen es un análisis, una síntesis analizada de todo el contexto, todo, no de la página 1 a la 4, no, ni de la 1 a la 2, no, es todo, todo. Yo sé que hay complejidad en los textos, ahora voy hacia allá, pero también quiero pedirles que tomen en cuenta esto que les estoy comentando, tengan seriedad con sus trabajos. Yo sé que están molestos, hay estudiantes muy molestos, muy, muy molestos porque los reprobé, pero
pueden leer la retroalimentación. Yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie. Por eso mismo, de que les estoy haciendo una crítica constructiva, y, y deben tomarla en cuenta. Cuando entonces yo diga, es que tú eres esto, esto y esto y esto, porque sí, es otra cosa. Pero por favor, no se enojen, tienen que hacerse responsables de lo que ustedes mismos hicieron, ¿no? Y no echarle la culpa a los demás, porque en todo caso estaremos haciendo lo que los demás. Y si ustedes están estudiando su prepa, quiero suponer que ustedes no quieren ser como los demás, quieren superarse. Así que les pido, supérense y afronten sus responsabilidades, por favor. Bien, ¿qué tenemos en esta semana? Foro de clase. ¿Qué proceso sigues cuando realizas un trabajo escrito? El previo y el después. ¿Qué hacían antes de escribir, por ejemplo, en la secundaria? Trabajos de geografía, de biología, de cívica. ¿Qué hacían en ese entonces y qué hacen ahora? ¿Qué les ha hecho el profesor hacer, el descabellado profesor? Foro de debate. ¿Por qué es importante citar las fuentes de consulta? Porque hablar de algún autor en el texto, ¿por qué ponerlo entre comillas? Ojo, entre comillas es una parte, un fragmento muy muy breve, una cita textual, no es de la página 25 a la 35, todo llenado de comillas, no, eso es una copia. Un fragmento es quizá dos, máximo tres líneas, entre comillas, decir de qué autor, de quién estamos extrayendo esto y explicarlo con nuestras palabras. En ningún momento, por favor, reitero, en ningún momento he dicho, en ninguna semana me van a entregar un trabajo completo de la definición de texto científico. En ningún momento. Ni el tutor, ni el profesor, ni la SAC, nadie les ha pedido definición en una hoja de lo que es un texto científico. Y por favor, no me lo vayan a hacer en proyecto integrador. Por favor, reitero, no es definición de texto científico. No. Tienen que leer alguno de los textos de semana 2, ya sea el Principito, este de texto de Cortázar, de los multiversos, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Alguno de esos. ¿No se entendió? Precisamente voy para allá. El proyecto integrador. ¿Qué ha sucedido aquí? Muchos estudiantes han tenido dudas. Quizá algunos no leyeron, solamente vieron el título, lo copiaron, lo pegaron en la página de Word y hicieron algunas cosas ahí que no tienen nada que ver con lo que se pidió. Hay otros estudiantes que sí leyeron, pero les pareció muy complejo. Sí, yo lo entiendo. Hay, en el caso de este texto de los multiversos o de la inteligencia artificial, no son palabras fáciles para alguien que apenas acaba de entrar a la prepa. Para alguien que le está terminando ya es más comprensible, sí. Para alguien que va entrando a licenciatura, sí. Pero para alguien que apenas va entrando es un texto complejo. Entonces, ¿qué textos se han dejado? Este texto de Cortázar. Cortázar puede complicar las cosas porque muchas veces no está relatando, sino lo que está haciendo Cortázar es describir aspectos inconexos. ¿A qué me refiero con esto? Lo han hecho algunos escritores en el siglo XX. Aquí está el inicio del cuento, de la narración. Acá está el intermedio y acá está el final. Pues Cortázar no hace esto. Cortázar lo que ha hecho, el inicio lo pasa al final, el intermedio al principio y el final en medio. Y por eso queda confuso. Así es Cortázar. Quienes después quieran leer Rayuela verán que o les parece muy bonito o no entendieron absolutamente nada. Hay quienes dirán
que Cortázar es una basura o que es malo, pero tienen que leerlo. Otro texto, El Principito. Se pronuncia Antoine de Saint-Exupéry. En ningún momento es Antoine porque es francés, se pronuncia Antoine. Y narra las peripecias principalmente de un joven príncipe imaginario. Aquí tienen que distinguir entre los personajes que crea de Saint-Exupéry, porque hay estudiantes que no saben a quién se están refiriendo, si al escritor, al aviador, al principito. Deben leer, por favor. Si no leyeron y no entendieron, deben preguntarme. No se queden con la duda porque escriben cosas mal y luego por eso sacan baja calificación. El otro texto, un submarino hundido en Irlanda por posiblemente el monstruo de Lago Ness. Esto es también una especulación porque nadie vio nada. En un instante les daré los ejemplos. ¿Qué otro texto? Inteligencia artificial. ¿Puede una máquina pensar? ¿Qué es pensar? ¿Bajo qué criterio decimos pensar? ¿Los seres humanos piensan o simplemente repiten la información que han obtenido? ¿Qué es información? Ustedes me lo pueden decir. Ya han tenido este módulo estas semanas. Me pueden decir qué es la información. Las máquinas reciben información, lo procesan y le dan salida. Es precisamente el algoritmo. Un algoritmo es una secuencia, una consecución de un programa. Nuestra mente es un programa, es un algoritmo, así como las células, como la estructura atómica, las órbitas de los planetas, todo es un algoritmo, todo. Entonces, se piensa, ¿qué es pensar? Eso es lo que debían precisamente hacer en este texto, decir todo esto. Y llega el texto más complejo, el más complejo de todos. Y yo sé que hay estudiantes que escogieron este texto y no lo entendieron a la primera, no me dijeron que tenían dudas, lo volvieron a hacer y todavía tuvieron dudas y se equivocaron. Y entonces al equivocarse copiaron de por aquí por acá y luego hicieron otra cosa y algunos reprobaron. Entonces, ¿qué sucede con los multiversos? El texto está escrito por un divulgador de la ciencia que escribe para una revista científica de la UNAM. Aquí deben hacer precisamente esta separación. ¿Quién está hablando? Hay quienes me redactaron. Es que Hubble dice, no, Hubble no dice, Hubble está muerto. El que está diciendo es el que escribió el ensayo. Hubble está muerto. Entonces hay otros estudiantes que redactaron, es que Maxwell Planck dice, no, Maxwell Planck está muerto, al igual que Einstein, al igual que Niels Bohr, todos están muertos. El que está haciendo la compilación es Martínez Reina de la revista. Por favor, tomen esto en cuenta. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué es el texto más difícil? ¿Por qué es difícil? Porque hay teorías que quizá no comprendemos, porque algunas son especulación y otras que van más allá de nuestro entendimiento. Algunas de esas cosas son la mecánica cuántica. Al tomar en cuenta la mecánica cuántica, tenemos que dejar de lado la física clásica. ¿Qué es la física clásica? Esto precisamente. Se cae el bolígrafo por la gravedad. Esto es la física clásica. Lo aviento y cae porque tiene masa, tiene un peso. El peso y la atracción de la Tierra hacia un cuerpo, hacia un volumen. La mecánica cuántica va en contra de todo esto, porque no está generando, no refiere a las leyes de la relatividad, sino algo muy distinto. La física clásica refiere a las leyes de la relatividad de Einstein. La mecánica cuántica no, nada de eso. Entonces esto, si se mueve, si cae en la mecánica cuántica, es porque es una consecución de hechos en las partículas, y esto
no habla de masa ni de peso. Esto habla solamente de energía. Este aspecto de los multiversos, ¿de qué está hablando? A ver, les pondré unos ejemplos sencillos. Se argumenta que comenzamos con el Big Bang. Yo no lo creo así, porque si iniciamos con algo que explotó, que hizo que explotara, que creó esa gran masa que explotó. Entonces tiene que haber una inferencia que creó a eso, que creó al Big Bang, y entonces un antes y antes y antes. Entonces sucede esto, explota todo, toda la energía, todas las fuerzas, masa, protones, neutrones, electrones, muones, gluones, quarks, todo explota, energía pura, está incandescente, explotó. Una vez de que explotó cada una de esas partículas, es precisamente de lo que habla la física cuántica. Cada una de estas partículas no se sabe qué es, cómo se originó. Tomemos en cuenta la primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, esto no puedo destruirlo porque ha existido por siempre. Esto ha existido por siempre, simplemente son cosas materiales que se han modificado en el tiempo. El plástico del bolígrafo ya existía, la tinta ya existía desde millones de milenios, esto ya ha existido. Todas estas partículas, quizás rompo esto, jamás se va a destruir, quizás se modifique su aspecto físico, pero jamás dejará de existir, jamás. Entonces cada partícula está destinada a entrelazarse con otras, es lo que se llama como teoría de cuerdas. Una partícula se conecta con otra, están en movimiento, quizá no se ve, quizá una partícula esté aquí, otra en Japón y otra en Saturno, pero ambas están haciendo esto y están unidas, la teoría de cuerdas. Les pondré un ejemplo: todo explotó, estamos atraídos por las fuerzas nucleares, débil y fuerte, y en cada planeta hay cierta gravedad. Entonces supongamos que el imán es la gravedad o la fuerza fuerte. Entonces por más que muevamos el planeta, no caeremos porque estamos unidos. Las partículas del imán están unidas con el metal. Eso es lo que está diciendo la teoría de cuerdas. Aunque no veamos con qué partícula está conectada, una partícula siempre estará conectada con otra, aunque no lo veamos. ¿Dónde está? No lo sabemos, pero están conectadas. Quizá una partícula de mi cuerpo está conectada con la persona de alguien en China o en Rusia, y otras tantas partículas de mi estructura atómica están conectadas con no sé, alguna de las lunas de Júpiter, no lo sé. Entonces esto es la teoría de cuerdas, que una partícula está unida con otra donde no lo sabemos. Entonces, como las partículas eh, como las partículas silencio, gatito, estoy explicando. Entonces, como las partículas están unidas unas con otras, es precisamente lo que explica esta teoría del gato de Schrödinger. Metemos en una caja a un gato con veneno, cerramos la caja. Este es un hipotético, no es que lo hayan hecho, es un hipotético. Cerramos la caja. ¿El gato está vivo o está muerto? No lo sabemos. Precisamente es lo que hacen las partículas en la física clásica, en la física cuántica, perdón, como les comentaba.
Esto lo puedo romper, hacer pedacitos y jamás se va a destruir. ¿En qué se va a modificar? No lo sé, no tengo idea. ¿Qué hay más allá de la existencia de esto? ¿En qué se va a convertir? Eso es precisamente lo que está planteando la teoría del gato de Schrödinger, que quizá las partículas están vivas o están muertas. Esas partículas están creando otro universo o no. Lo que se llama teoría de Branas es que nuestra realidad está tocando otros universos, precisamente esto. Supongamos que esta es una pequeña línea, una manta que está separando un universo. Este es un universo y este es el otro. Entonces, eso es este texto de los multiversos. Ya me extendí bastante, entonces vayamos hacia los ejemplos concretos. Bueno, comencemos con los ejemplos para sus proyectos integradores. En este caso, continúo con este aspecto de los multiversos para que les quede claro, para que sepan redactar estas 3 hojas. Entonces, vamos aquí. Esto es un fractal, una estructura matemática completamente. Somos fractales, nosotros, flora, fauna, los planetas, las galaxias, todo es un fractal porque todo está estructurado de una manera sistemática. Por ejemplo, hacemos zoom, 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 zoom y seguimos viendo que hay más allá, a pesar de que ampliemos, hay más allá y más allá. Como ejemplo de fractal podemos ver a gran escala el sistema solar, el Sol, los planetas, entramos al planeta Tierra, entramos a la atmósfera del planeta Tierra, llegamos a la corteza, encontramos a los seres humanos, encontramos que aquí hay personas y comenzamos a ver que hay árboles, hay ciudades y hacemos más zoom aún, hacemos aún más zoom y vemos que las personas están estructuradas por poros, tienen poros. Vamos haciendo más zoom y vamos viendo que esos poros se van ampliando, que hay cavidades, y que hay una estructura mucho más compleja de lo que creíamos. Entonces ya no es el sistema solar, el Sol, los planetas, la Tierra, el ser humano, sino que dentro del ser humano también hay otra estructura y aparece otro universo. Esto es un multiuniverso porque dentro de lo que está en sus partículas hay todavía estructuras aún más complejas, como les comentaba. No las estamos viendo, pero ahí están. Esto es a lo que se refiere la teoría de los multiuniversos. Todo esto, espero que les quede un poco más claro con estos ejemplos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ya vimos cuáles son los multiuniversos. Ya nos queda un poco más clara la idea de qué se está hablando en cuanto a este tema, al tema del submarino hundido, del Principito, de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos ahora como proyecto integrador? Aquí hago un paréntesis porque quiero que tomen en cuenta algo. Esto es respecto a toda esta temática en los últimos minutos, respecto a los multiuniversos, para quienes quisieron
escoger este tema. Es complejo, pero lo pueden hacer. Ya vieron que saqué muchos temas y todo eso viene ahí, precisamente en lo que leyeron. Todo esto, todo, hay que saberlo estructurar y desmenuzar, ejemplificar. Quienes no escogieron el tema de los multiuniversos, supongamos que escogieron ¿cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? Pues aquí entra un grave problema. Si ustedes notan, está sumamente pequeño, muy pequeño. Y de la lectura de esto, no va a dar 3 hojas. No, esto ni en broma, no va a dar 3 hojas. Eh, yo puedo hacer un resumen, quizá de página y media, máximo 2 hojas. Pero esto no da para 3 hojas. Entonces les sugiero que si escogieron uno de los textos que es muy corto, comiencen a leer un texto nuevo, porque esto no va a dar para 3 hojas. Esto no. Entonces vuelvo al texto de los multiuniversos. Multiuniversos. Vivimos en un multiuniverso. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se llama el título? ¿Cuál es el subtítulo? Pueden insertar alguna gráfica, sí, pero la foto no es todo el trabajo, porque hay estudiantes que han enviado actividades, pusieron 2 fotos y esperan que les evalúe con eso. No, tienen que ser un ensayo. 2 fotos no es un ensayo, reitero, no se está pidiendo la definición de un texto científico, tampoco la definición de un texto administrativo, tampoco les estoy pidiendo texto de cómo hacer una receta de cocina, tampoco. Es de los textos que estaban enlistados, y si alguno de ustedes decidió leer otro libro y hacer su resumen, pues adelante, también se lo califico. Pero tienen que decirme de qué texto para revisarlo yo, para leerlo. Y si van a hacer su trabajo, su proyecto integrador, tienen que leer el libro que me están especificando y que no está en la lista. Por favor, tienen que leerlo, resumen no. ¿Por qué digo esto? Porque se llegó a suscitar esto. En un momento les muestro esto. Supongamos, hay estudiantes que hicieron esto, le dieron clic, lo guardaron y me lo enviaron. Y eso está mal. Esto no es un resumen. Esto no es un resumen, esto es una copia. Todo esto, este párrafo no es un resumen. Falta esto, esto y todo lo que les expliqué hace unos minutos. Todo eso no lo pusieron, no viene en este párrafo. Entonces eso no es un resumen y no los puedo evaluar así, y les pido que no se enojen porque no los puedo evaluar bien. Una copia no es un resumen, tienen que analizar lo que están haciendo, por favor. Reitero, no estoy pidiendo la descripción de un texto científico, tienen que describir con sus propias palabras lo que leyeron. Entonces, si ya expliqué esto, vayamos con otro ejemplo. Hay otros estudiantes que, este es el principito, que hicieron quizá esto. Le dieron guardar y me lo enviaron. Esto no es tampoco un resumen. Esta es una copia de la página 10. Esto no es un resumen, y por favor no hagan esto. Reitero, no lo hagan porque van a sacar baja calificación. Si tienen dudas cómo hacer esto, el resumen, deben decirme. Todo lo que está desde la 1 a la 9 y de la 11 a la 33 todavía falta. Eso no es un resumen, es simplemente una copia. Por favor, no deben copiar. Y no les estoy pidiendo otro texto. Está bien,
Si quisieron leer algo que les agradó, que han estado leyendo, algún otro autor, leyeron el libro completo y quieren hacer el resumen de él, pues adelante, pero siempre y cuando sea con sus palabras. Entonces, ya les dije que esto está mal. Entonces, esto lo quito. No lo quiero ver. No lo quiero ver porque esto está simplemente mal. Entonces, vayamos a lo que nos interesa. ¿De dónde? ¿Cuál es la bibliografía de esto? Yo le di clic aquí y me llevo acá. ¿Cómo ves nuestro universo? Uno entre una multitud, escrito por Daniel Martín Reina. Edición impresa, septiembre 2016. Esto que está aquí es lo que les expliqué con el imán y con todo esto de las fuerzas nucleares, todo esto, los multiversos, es lo que les expliqué con el gato de Schrödinger, es exactamente eso. Espero que les haya quedado claro, si no también pues se los vuelvo a explicar, pero en esto que me lo digan, por favor. Entonces, ya que tenemos quién es el autor, aquí no dice Hubble, no dice Schrödinger, no dice Einstein, no dice ninguno de ellos. Aquí dice el autor del ensayo, el del artículo, y dice de dónde es. Este es un fanzine de la UNAM. Tienen que estar al tanto que están haciendo, por favor, porque hay quienes me dicen que me comentaron que este texto lo había escrito Einstein. ¿Dónde dice Einstein? Que lo escribió Einstein, no dice. Por eso tienen que leer, tienen que perderle el miedo a la lectura. No se puede vivir en plena era de internet en ignorancia, porque quienes decidieron no leer es que vivieron en ignorancia. Lo sencillo que es desde un teléfono, desde un smartphone, tienen Android, tienen una tableta, tienen una laptop, una computadora personal, pueden teclear, buscar, por ejemplo, pueden leer también alguno de aquí si gustan. Aquí hay muchos PDF, simplemente lo descargan y lo leen y no tienen que gastar en nada. Lo leen en sus tiempos libres, van a ser más cultos, más inteligentes, van a tener más cosas de qué hablar, van a conseguir novio, van a conseguir novia más fácil, van a tener facilidad de palabra. Lean, por favor, los exhorto nuevamente 1, 1000 y 10,000 veces. Lean, por favor. Entonces, ya que tenemos de quién es, cómo es el título y de quién es el autor, vayamos a iniciar esto. Proyecto integrador de la información al conocimiento, mi reseña. ¿De qué año es? 2016. Aquí pueden escribir algo o lo pueden quitar, no hay problema. Entonces, aquí viene algo muy importante. Este material lo escribí hace rato. No necesité 8 ni 10 meses, sino que esto lo escribí hace rato. Si yo lo hice, ustedes pueden. Vamos, por favor, vamos, yo sé que ustedes pueden. Entonces, después de la carátula, les he pedido todo el módulo carátula, por favor. Aquí no hay pretexto para que no lo hagan. Deben poner carátula. Es total y absolutamente obligatorio. Entonces, introducción. Si notan, esto no está así con negrita. No, la negrita no es para eso. La negrita es solo para resaltar algunas partes, para que no se confunda esto con esto. Entonces, vamos. ¿Qué voy a hacer en introducción? Una aproximación de lo que voy a hacer en todo el ensayo, en estas 3 hojas. Por ejemplo, el universo, la frontera final. Estos son los viajes del hombre, lo que será su búsqueda de nuevos mundos, nuevas civilizaciones. Debe llegar a donde no ha llegado otro hombre jamás.
Sí, suena como introducción de serie de Viaje a las Estrellas. Si tienen la facultad, si tienen esa facilidad de escribir, de analizar conceptos múltiples, de inclusive crear bromas, de jalar contextos, personajes su redacción, adelante. Eso no se logra de la noche a la mañana. Tienen que ejercitarse diario, como les decía de las gimnastas. Pueden ser horas al día, horas, horas. ¿Qué es el universo? ¿Cómo lo definimos? ¿En base a qué? ¿Según qué criterios? El universo es inconmensurable. Inconmensurable es que no se puede medir, no se puede alcanzar a medir. Estas son algunas de las palabras que quizá les parezcan complejas y las pueden ir resaltando con cursiva. Con negrita no, las instrucciones piden con negrita no, porque como les comento, la negrita es solo para esto. Ahí está mal. Estas palabras van con cursiva. Tampoco no es necesario que vayan poniendo los conectores con azul. Eh, o sea, esto ponerlo así les va a quitar tiempo, en verdad les va a quitar tiempo y sería una completa pérdida de tiempo estar haciendo esto. Sería una pérdida de tiempo poner en azul como lo piden las instrucciones. No lo pongan los conectores en azul, por favor. Todo en negro para que lo hagan más rápido, para que les resulte más dinámico. Entonces, pues bien, este ensayo abordará principalmente el artículo científico creado por Daniel Martínez Reina, cuyo título Vivimos en un multiverso nos conlleva a plantearnos varias interrogantes. Si notan, aquí estoy separando de quién es el autor. El autor no soy yo. El autor de este texto soy yo, del ensayo, pero estoy hablando en este ensayo de otro ensayo. Además, por eso mismo, como sucedió con los errores del Principito, ¿quién está hablando de quién o por qué? Yo, Benjamín Olale, su profesor, estoy redactando este ensayo que está hablando de un ensayo de alguien que escribió un ensayo a su vez sobre otros ensayos de la física clásica y la física cuántica. Entonces aquí notan que hay más complejidad. Se está hablando, haciendo una historia dentro de otra historia, adentro de otra historia. Entonces, los títulos regularmente van con cursiva, como les comenté. Ciertamente el ensayo de Martínez Reina presenta cierta complejidad, ya que requiere de un mínimo de estudios y comprensión de física clásica, así como de matemáticas básicas, por lo que es más probable que estudiantes de bachillerato en adelante puedan tener comprensión de él. En esta semana que pasó, hubo estudiantes que me preguntaban a qué público va dirigido, a quién lo pongo, profesor. No. Aquí que ponían, por ejemplo, no, eso está mal, eso ya tiene que estar implícito. Por eso mismo, por lo que es más probable que estudiantes de bachillerato, perdón, en adelante puedan tener más comprensión de él. O sea, aquí ya estoy especificando a los estudiantes de bachillerato. Entonces esto de destinatario lo quito, no sirve. Useless. Entonces, la revista Como ves es un fanzine publicado por la UNAM, cuyo carácter es la divulgación de la ciencia en pos de su entendimiento y mejor difusión. Y es en esta revista en la que encontramos este peculiar artículo de Martínez Reina. La dirección electrónica del paper es... Aquí está. Y en él, donde centraremos nuestra atención de las siguientes hojas. Vayamos pues a ejemplificar en pos de la ciencia. Un paper es un ensayo de algún tema, principalmente científico. Regularmente se hace en universidades o en el CONACYT, donde haya becas. Entonces,
Continuemos. Aquí vuelvo a hacer lo mismo, resaltar el cuerpo del texto, separar el cuerpo del texto del título. Para eso lo estoy resaltando con negrita. No todo es con negrita, por favor. No todo es con negrita. No, tache, no todo es con negrita. Y se está, además en las instrucciones se está diciendo que no todo es con negrita, así que por favor, no todo es con negrita. Si notan, es el mismo tipo de fuente, Time New Roman 12 1.5, porque también llegó a suscitarse que sucede esto y eso nos está pidiendo, o de que aquí hay otro tipo de fuente y así. No, esto le resta seriedad al documento, por favor, y les he hecho hincapié, no hagan eso. Y sin embargo hay estudiantes que lo han vuelto a hacer 2 o 3 veces en una sola semana y del mismo trabajo. Por favor, les pido que no lo hagan. Entonces, para comprender el artículo de Martínez Reina es menester refrescarnos en las teorías que son abordadas rápidamente. La teoría de cuerdas, teoría inflacionaria, la física cuántica y hasta cierto punto la teoría de la relatividad general y especial de Einstein. La teoría de cuerdas establece que las partículas están unidas por otras quizá de la misma carga de energía o en todo caso de la misma valencia en su estructura atómica, pese a que estas partículas se encuentran a años luz de distancia. Las partículas en esta teoría estarían unidas una con la otra. Aquí yo estoy especificando teoría de cuerdas. Estoy especificando la teoría de cuerdas. No estoy especificando Martínez Reina, no estoy diciendo en ningún momento. Aquí no tiene nada que ver copyright, absolutamente nada de nada, porque esto no es un producto, esto es una teoría científica. Entonces, aquí estoy diciendo a quién va dirigido artículo científico, y estoy diciendo precisamente de qué tema, de qué contexto. En parte es informativo. Todos los textos, todos los libros son informativos, sin excepción, jurídicos, legales, científicos, filosóficos, filológicos, estadistas, matemáticos, todos son informativos porque todos nos están dando información. Por eso son informativos, porque nos dan información. Pero hay que hacer subramas. En este caso es científico. Entonces ya estamos diciendo de quién es el autor, de qué contexto está, a quiénes está dirigido, dónde se publicó, y comienzo a explicar aquí lo que es la teoría de cuerdas, la teoría inflacionaria en la física clásica, lo más breve posible. Por ejemplo, aquí Martínez Reina dice: nuestro universo observable tiene un límite que se llama horizonte cósmico. Los objetos situados en ese horizonte son los más lejanos que alcanzamos a ver. Su luz partió hacia nosotros poco después del nacimiento del universo, hace unos 13.800 millones de años. Esto es una cita textual. No se puede hacer desde acá hasta acá, porque eso es plagio. O sea, no, por favor. Y además estoy diciendo Martínez Reina, o sea, estoy, además de poner aquí las comillas, estoy diciendo al autor, porque hay estudiantes que hicieron esto. Pusieron las comillas de quién lo dijo, dónde, no en mi bibliografía, quién lo dijo, de qué texto es, de quién estás hablando. Hay estudiantes que ni siquiera pusieron título, y por favor les pido, lean, por favor, les insisto, reitero, lean por favor. Si no entienden alguna frase, algún texto, alguna palabra, algún sentido, deben decirme a mí. Entonces, aquí ya puse esta
esta cita textual, le inserté nota pie, Martínez Reina, vivimos en bla bla bla, bla, etcétera. Una vez de que inserté la cita, comienzo a explicarla. Esto quiere decir que lo que conocemos de universo ha estado moviéndose durante millones de años. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, lo que implica que la luz que tenemos del sol del día no llega nos llega con retraso 8 minutos. Así es, si estamos a las 12 del día caminando en la calle, esa luz que nos ilumina salió del sol hace 8 minutos. Así es, no es inmediata. Y la última luz que alcanzamos a ver en la tarde tardó 8 minutos en llegar hasta nuestro planeta. Así es, esto es precisamente lo que se está planteando. Se ha ido alejando tanto esta luz, que la parte más lejana de esa luz, donde hay reminiscencias de esa luz, quiere decir que existió, se originó el universo. Hay estudiantes que me dijeron, yo copié lo que usted me dijo. No, yo no estoy diciendo que copien, en ningún momento he dicho que copien. Tienen que insertar una cita, y esto es una cita. El autor, las comillas, alguna frase corta. Algunos estudiantes pusieron comillas desde acá hasta acá y me lo entregaron. No, eso está mal, eso no es un resumen, eso es un plagio, por favor. Y además no puso ni al autor ni a la bibliografía, eso está mal, por favor. Entonces, una vez de que comencé a escribir, etcétera, etcétera, de las teorías, llevo acá esto, etcétera, etcétera, un diagrama algo sencillo. Teoría de la relatividad general y especial, el universo, multiuniversos especulados en la física cuántica. Entonces me van a hacer en un diagrama lo que han estado redactando. ¿Cómo hacen el diagrama? Bueno, se van aquí a insertar, les dan Smart Art, les va a aparecer aquí algunos ejemplos, cuál quieren hacer, y sencillo, es algo muy sencillo. Entonces supongamos que quiero, no sé, entonces acá algo sencillo según el tema que hayan escogido, y me van especificando por qué sí o por qué no hicieron este diagrama. Si todas las partículas de la existencia están unidas, esto implica que nada es libre. El ser humano no es libre porque está condenado a estar unido con algo.
la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Podemos hallar que... y así, así. Vuelvo a lo mismo. Si consideran que este texto de la empatía no va a dar para escribir tanto como aquí, no lo hagan. No lo hagan, sáltense a otro. Pueden hacer este de los multiversos o pueden hacer el de Principito o el de Cortázar. Pero, por ejemplo, en este caso es muy corto, el del submarino también es muy corto, no va a darles para que escriban 3 hojas. Por favor, les sugiero no hagan esto. No escojan este texto para hacer en las 3 hojas. No les va a dar, no les va a cansar. A final de cuentas tendrían que inventar algo y la cuestión no es inventar sino hablar de lo que leyeron. Entonces, una vez de que vamos haciendo esto, llegamos acá, bibliografía, y que me van a poner de dónde investigaron esto, por favor. Como les comenté, el autor va con negritas, bibliografía, el título, subtítulos, pueden ponerlo 1.1, 1.2, 1.3, como ustedes gusten, como van separando. Pero tienen que tener todo esto, por favor, todo, todo, todo. Si notan, aquí son 5 hojas. Y esto lo hice hace rato, hoy, 21 de noviembre. En esto no se van a llevar más que en un rato, nada más. No necesitan 8 meses, no, es algo rápido, sencillo, según lo que leyeron. Nuevamente les pido que si tienen dudas me las hagan saber ya, por favor, porque ya se acercó la última semana del módulo y tienen que presentarme su proyecto integrador. Entonces, si tuvieron alguna actividad que no les pareció la calificación, adelante, pueden modificarla, editarla y mejorar su calificación, claro está. Tomando en cuenta mis retroalimentaciones, lo que les he pedido. Aquí no les estoy pidiendo que me envíen recetas de cocina u otra cosa, por favor, deben leer, es obligatorio, total y absolutamente obligatorio, deben leer. Si no me entregaron alguna actividad de la semana pasada, una vez de que lean para este proyecto integrador podrán hacer la actividad que no me enviaron. Por favor, deben leer, insisto, 1.000.000 de veces deben leer. Si tienen dudas, no entendieron algo, deben preguntarme, por favor. Entonces, hasta aquí y saludos cordiales.